pues es un gozo para mí, para mi familia estar aquí entre ustedes, especialmente porque viven en Cancún. Y bueno, pues viven en un lugar muy privilegiado. Me acompaña mi familia. Voy a pedirles que se pongan de pie para que puedan saludar aquí a la congregación. Mi esposa Nadine, después le sigue con David, Alberto, Rebeca, Mateo y Elizabeth, la mayor de los cuatro. Y creo que ahí le paramos. Muy bien, bueno, pues también muy agradecidos de poder estar aquí y agradecidos por los pastores Josué y Alejandra, el trabajo tan excelente que hemos escuchado, que han estado haciendo los últimos años acá en Cancún y que ahora lo podemos ver con nuestros ojos. Ahorita yo sentía un espíritu naturalmente de hospitalidad porque viven en una zona turística, pero algo muy especial que yo sentía de parte del Espíritu Santo es que Dios quiere ir en ustedes creando ese espíritu de hospitalidad para el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que somos templo y casa del Espíritu Santo, amén. Así que también hay un espíritu de excelencia sobre esta casa, y ese espíritu de excelencia es un espíritu de empuje, es un espíritu donde la gloria del Señor seguirá yendo en aumento y en aumento. Y yo creo que el Señor va a seguir haciendo cosas grandes en esta casa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien, pues como lo dijo nuestra hermana, vivimos en la ciudad de Houston, en un suburbio al oeste de Houston, se llama Katy. Y yo les quiero pedir que estén orando por un servidor, porque hago al año 4 viajes estratégicos a distintos puntos del mundo. Trato de cubrir Asia, Latinoamérica, el Medio Oriente y África, porque trabajo con un ministerio que se llama el Proyecto Keystone, y este ministerio está dedicado a la capacitación de pastores y misioneros para el cumplimiento de la Gran Comisión. Prácticamente les enseñamos a cómo impulsar movimientos de multiplicación de discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos, porque muchas veces hemos tenido un énfasis en la iglesia de hacer discipulado o discipulados, pero creemos que Dios quiere que sea un discípulo, y ese discípulo que sea muy fructífero haciendo otros discípulos, amén. Así como crecemos, nos casamos, nos reproducimos según el mandato divino, también allí, desde ese mandato divino, el Señor ya estaba hablando a su pueblo del poder de la multiplicación. Y particularmente esta multiplicación queremos que sea promovida en las áreas donde Cristo no ha sido predicado. Entonces, así como México, anteriormente México era un campo misionero y lo sigue siendo. Y yo creo que muchos de ustedes, ¿cuántos vinieron de afuera de Cancún? ¿Cuántos son de afuera de Cancún? Pues todos, ¿verdad? Yo creo que ustedes escucharon la voz del Señor que les dijo, que ustedes le dijeron al Señor: heme aquí, Señor, envíame a Cancún. Ustedes sí aplicó, ¿verdad? Pero en realidad hay mucha gente, estamos creyendo que México se convirtió ahora en una fuerza misionera también, no solamente en un campo misionero. Y cuando la iglesia de una nación se convierte en una fuerza misionera, es una señal de que esa iglesia está madura, que es una iglesia poderosa, que es una iglesia de conquista. Y creemos que lo que estamos haciendo con estas capacitaciones, cuando vamos a África, el último viaje fue en enero, donde pudimos capacitar a más de 500 pastores de más de 13 naciones. Y el reto era que ellos mismos como africanos puedan ser movilizados a sus grupos no alcanzados. Les mostramos estadísticas, les hablamos de grupos étnicos, así como nosotros tenemos mixtecos y tenemos purépechas y tenemos huicholes y un sinfín de números y grupos étnicos. Así también muchas naciones tienen sus propios grupos étnicos, y muchas veces la iglesia no presta atención a ellos, y creemos que Dios, como dice la escritura en Mateo 28, acerca de la gran comisión: id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, siendo discípulos de todas las naciones de la tierra. ¿Y sabía usted que la palabra naciones ahí en el original es etnos,
que quiere decir grupos étnicos. Amén. Entonces Dios no solamente quiere que vayamos a las naciones geográficas identificadas por la ONU, sino también Dios quiere que dentro de las naciones vayamos a los grupos étnicos que están dentro de las naciones. Eso es lo que hacemos. El próximo viaje voy a la India. Estoy el 21 de agosto viajando hacia la India y tengo una escala por el Medio Oriente. Entonces les pido que por favor estén orando por un servidor y por el equipo que estará yendo también del proyecto Keystone. Estas son cosas que no se pueden lograr sin la ayuda del Señor. Y el próximo noviembre estaré en Perú y Ecuador, también movilizando a la iglesia, a los grupos no alcanzados del Perú y del Ecuador. Y en enero regreso a África, donde estamos organizando un proyecto para una capacitación para 4,000 pastores. Entonces va a ser algo histórico, va a ser algo muy poderoso. Y yo también siento que esta es una iglesia de oración, porque yo conozco a los pastores y son gente apasionada por Dios. Y no hay cristiano que esté apasionado que no ore. El cristiano apasionado va a orar. Y de hecho ese es mi tema el día de hoy. Hoy quiero hablarte de que hemos sido llamados a perseverar. Y tengo por allí la presentación. Es un juego de palabras, como ustedes lo pueden ver, perseverar mezclado con orar. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro enfoque principal en esta mañana que yo quiero dejarle a usted. Permítame, déjame poner el cronómetro aquí porque si no. El enfoque que queremos darle en esta mañana es amar a Dios y caminar con Jesús, porque todo se trata de amar a Dios y caminar con Jesús. Amén. Por medio de perseverar ante los imprevistos y las imposibilidades que la vida me presenta. Entonces la oración, mis amados, puede ser un misterio que presenta muchas interrogantes, porque hay muchos principios espirituales que la gobiernan. Siguiente diapositiva. Pero pensemos en la oración como la puerta que tiene 2 cerrojos o tiene muchos cerrojos. No sé si usted se ha percatado que hay puertas que se pueden abrir por fuera, pero aunque le quitas uno de esos cerrojos por fuera, todavía por dentro hay todavía algunos cerrojos que no pueden ser abiertos sino por dentro. Entonces, con la llave indicada, uno de esos cerrojos se puede abrir por fuera, pero por adentro todavía tiene que ser abierta. Entonces, nosotros tenemos que crecer y tenemos que saber cómo operan estos principios espirituales. Y naturalmente, por eso tenemos que perseverar, tenemos que continuar orando, porque no siempre sabemos las respuestas de nuestras oraciones, ni sabemos cómo es que Dios nos va a responder, o a veces ni siquiera sabemos si lo que estamos orando lo estamos orando de una manera correcta. Por eso es importante que nosotros perseveremos. Diga conmigo, perseverar. Ahora, este es un recurso divino, y yo le quiero decir algo muy importante, para enfrentar los imprevistos y las imposibilidades que la vida nos presenta. ¿Cuántos de repente les han llegado imprevistos? Cosas que están fuera de su radar, no tenían la menor idea que habría de suceder, y de repente un diagnóstico, de repente una crisis financiera, de repente un hijo que se presenta y nos dice algo que no sabíamos que estaba luchando nuestro hijo, nuestra hija con esa situación, o simplemente lo descubrimos y nos enteramos y nos mete en una crisis emocional y en un sinfín de dudas y de situaciones que vienen a golpearnos, imprevistos. Pero muchas veces también nos enfrentamos ante imposibilidades, situaciones que no tenemos ningún tipo de recurso a la mano para poder revertir esa situación. Entonces hoy quiero hablarte de la siguiente diapositiva. Hoy quiero darte 3 puntos de Lucas capítulo 11, del versículo 5 al 11, de una historia que Jesús nos enseña acerca de la oración. Y la primera
cosa que queremos ver y que vamos a ir regresando cada uno de estos puntos es, vamos a ver la relación correcta con Dios que nos sostiene en la perseveración. Vamos a conocer cuál es esa relación correcta. Y todo lo vamos a sustraer de Lucas capítulo 5 del 5 al 11, del 5 al 11. El segundo punto es, queremos responder la pregunta, ¿qué hace Dios cuando yo persevero? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Cuántos se preguntan a veces, qué es lo que andas haciendo, Señor? Número 3, vamos a ver las características de las respuestas de la perseveración. Todo eso está empacado ahí en esos versículos, en esos 6 versículos que queremos estudiar el día de hoy de Lucas capítulo 11. Siguiente diapositiva, vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente el pasaje donde queremos nosotros sustraer estos principios. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, y dice, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Y luego me voy a saltar, vamos a saltarnos del 3 al 5, porque todos sabemos la oración del Padre Nuestro, amén. Y sabemos que no es un rezo naturalmente, es una fórmula que contiene elementos, es una estructura que contiene elementos importantes sobre los cuales nosotros tenemos que orar. Pero Jesús se extendió en el tema de la oración diciendo lo siguiente, a partir del versículo 5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Diga conmigo, Señor, enséñame más de la oración. Ahora, la historia inicia de la siguiente manera. Jesús estaba orando, porque cuando uno estudia la vida de oración de Jesús, es una vida muy extensa en ese tema, es muy profundo el tema de la relación que Jesús tenía con el Padre y la manera como él oraba, y lo vemos revelado en los 4 evangelios. Entonces los discípulos estaban caminando con Jesús, aprendiendo del Padre, aprendiendo cosas del reino, y de pronto ven a Jesús que estaba orando, y eso los intrigó, porque la oración de Jesús era muy distinta a la oración de los religiosos de su tiempo. Captó su atención, y la petición de aquellos discípulos que lo vieron fue: Padre, enséñanos a orar, Maestro, enséñanos a orar. Jesús les habla el Padre Nuestro y luego profundiza con una parábola, con una historia, para mostrar y revelar misterios de la oración. Y son esos misterios que que en esta mañana vamos a estar viendo detenidamente. Entonces luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados y no puedo ayudarte. Siguiente diapositiva, por favor. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, dígale a la persona que está a su lado, está hablando de usted, saben dar buenos regalos a sus hijos,
cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. La oración que persevera, mis amados, será contestada, corregida o perfeccionada, pero nunca será ignorada. Note que estoy dándole distintas descripciones. O Dios la va a contestar, o Dios la va a corregir, o Dios la va a perfeccionar, pero nunca nos va a ignorar. Jesús quiere que podamos entender bajo esta historia que tiene varias suposiciones el corazón de Dios para con la oración y los principios de cómo Él es un Padre que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos, y que muchas veces a través de la oración Dios nos introduce a ciertos procesos de transformación que van a llevar su vida de oración a un nivel distinto. Siguiente diapositiva, por favor. Algo que yo puedo ver es que a través de esta historia Dios nos dice que el proceso o los procesos que nosotros somos introducidos para llegar a la promesa de Dios es más importante que una respuesta inmediata. Muchos de ustedes están en procesos, y los procesos, nadie les gustan los procesos. Cuando uno va y tiene en mente un alimento un tanto difícil de preparar y que tiene muchos procesos, el gozo no está en prepararlo, ¿verdad? En cortar la carne, en marinarla, en preparar cada uno de los elementos y las capas de ese platillo. No, el gozo está en comérselo, amén. En eso está el gozo. Pero los procesos son tan importantes como alcanzar la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Porque muchas veces Dios quiere redireccionar nuestra vida y quiere perfeccionarnos. Por eso lo que estamos orando y que pareciera que Dios no nos escucha, tiene una razón del por qué el Señor está poniendo un tiempo entre nuestra oración y la respuesta que Él nos da. Y muchas veces tiene que ver porque Dios está haciendo algo en nuestra vida, porque hay puertas que solamente se pueden abrir desde adentro, y ese adentro no solamente es Dios abriendo la puerta celestial, sino también Dios haciendo algo en su interior que todavía estaba pendiente. Porque Dios es Padre y Él no va a cambiar. Nosotros como padres sabemos usualmente lo que nuestros hijos necesitan, ¿sí o no? Sabemos exactamente lo que nuestros hijos necesitan, pero muchas veces no les damos todo lo que piden inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar considerando otros elementos que a lo mejor ellos no están considerando. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que yo quiero que veamos en este primer punto que quiero ilustrarle en este pasaje de Lucas 11 es que Jesús es el amigo que tiene pan ante la visita de los imprevistos. La relación correcta con Dios que nos sostiene en la perseveración, ¿sabe cuál es? Es la amistad con Jesús. Jesús dice en Lucas 11:8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ¿ser su qué? Sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora, allí hay una enseñanza muy evidente. La enseñanza muy evidente es: persevera en la oración y Dios te va a contestar. Pero hay una enseñanza no tan evidente escondida en ese pasaje. Y esa enseñanza es que, póngase a pensar en esto: ¿con quién va usted cuando se presenta un imprevisto y una imposibilidad y necesita apoyo ante esa situación? No va con la persona desconocida de la esquina, ¿verdad? Usted va con la persona con la que más tiene confianza.
¿Está conmigo? Entonces la relación de amistad es algo que tenemos que considerar en este texto, porque usted puede decir, sí, pastor, pero yo estoy orando y yo le he pedido al Señor y el Señor no me ha respondido y parece que el Señor me ha introducido en un silencio, etcétera. Y yo le preguntaría, bueno, además de su petición que le ha presentado delante del Señor, ¿cómo está su amistad con Jesús? Porque nosotros podemos estudiar la amistad de Dios de arriba hacia abajo. Es decir, Dios es fiel y Dios es leal y Él quiere estar continuamente conectados a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero la amistad tiene que ser de dos vías. Porque cuando solamente pedimos por conveniencia, ¿qué pasa con la amistad? Tarde que temprano, esa amistad, al no haber un balance de reciprocidad, de querer lo mejor por la persona, de una manera mutua, la otra persona se percata y dice, bueno, pues es que esta persona nomás me busca cuando se le ofrece algo. Ahora, no quiero que se me distraiga y empiece a decir, ay, sí, así le hace. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de su relación con Dios. Entonces no se trata de conveniencia, se trata de convivencia. ¿Qué quiere decir convivencia? Tener cosas en común y hacer vida con esa persona. La amistad se forja en la convivencia y se rompe en la conveniencia. Si nosotros estamos solamente tocando la puerta del cielo ante las necesidades, imposibilidades, y pensamos que Dios está allí como un cajero donde nuestro saldo nunca se agota y uno nomás solamente le mete la tarjetita, le pica los 4 dígitos del PIN ahí y entonces pedimos la cantidad y nos arroja lo que nosotros solicitamos. Ahora, ¿cuántos sabemos que el poder de Dios es ilimitado? En Él no hay límite alguno, pero aquí la situación es que Él quiere que nosotros podamos crecer en nuestra amistad delante de Él. Tenemos que nosotros buscar esas experiencias a compartir con Jesús que nos van a ayudar a crecer en nuestra relación, en nuestra amistad con Él. Entonces, por eso esto de la oración puede convertirse en una actividad religiosa y sin poder si no hay relación, si no hay una relación personal. Y Dios quiere, antes de darnos un recurso, quiere darnos su vida. Y Jesús dijo que aquel que quiera venir en pos de Él debe de negarse a sí mismo, debe de tomar su cruz y debe de seguirlo todos los días. Tenemos que seguirlo al Señor. Y muchas veces para seguirlo tengo que negarme. Para yo crecer en mi relación de amistad con Dios, tengo yo que negarme a mí mismo. Y tengo que buscar las cosas en las que Dios está involucrado. Cultivar, por ejemplo, nuestro servicio en la iglesia es cultivar nuestra relación con Jesús. Jesús también está alcanzando a los perdidos. El yo ir a alcanzar a los perdidos y compartir el evangelio a las personas que no le conocen, estoy haciendo la actividad que Jesús haría si estuviera entre nosotros. Y por consecuencia yo puedo desarrollar una relación personal de amistad con Jesús en la medida que yo participo en las actividades que están cercanas a su corazón. Ante esto también me muestra el tema que la oración nos llama a creer en un Dios que está por encima de toda imposibilidad, mis amados. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestras oraciones no siempre serán contestadas inmediatamente. Lo que sí podemos estar seguros es que Dios nos escucha. Ahora, ¿cuántos utilizan WhatsApp aquí? Yo creo que todos, ¿no? ¿Nada más uno? Si no me equivoqué de ejemplo. No, pues todos, ¿verdad? Casi todos. Bueno,
el WhatsApp tiene ciertas cosas, y esto le llamo la parábola del WhatsApp. Cuando hay un relojito y uno manda un mensaje y ese relojito está ahí presente, ¿qué quiere decir? Que no ha salido de su bandeja, ¿verdad? Porque le falta conexión. ¿Qué es lo que le falta? Ahora, estamos viendo un paralelismo aquí. El sistema de mensajes de WhatsApp con el sistema de Dios de la oración. Si su oración todavía tiene un relojito ahí, ¿qué le falta? Me falta conexión. ¿Conexión con quién? Le falta conexión con el Espíritu Santo. Le falta conexión con Dios, le falta conexión con su corazón. ¿Está conmigo? Ahora, si hay conexión y entonces hay una palomita, ¿qué quiere decir eso? Que ya salió de su bandeja, pero que todavía no lo ha recibido a la persona que se lo mandó. ¿Está conmigo? Entonces ya sabemos que lo que dijimos y lo que oramos, lo hicimos en el Espíritu, ya salió, ya va en camino, ya de perdido pasó el techo, porque hay oraciones que no pasan ni el techo. Porque pueden tener estorbo ciertas actitudes. Nuestras pueden tener estorbo o simplemente la falta de conexión. Pero cuando hay dos palomitas que no están iluminadas, ¿qué quiere decir? El mensaje ha sido recibido, pero no ha sido leído. Y cuando están iluminadas, el mensaje ha sido leído. Y naturalmente, pues cuando recibe una respuesta, es porque ahí está la respuesta. Pero ¿sabe que Dios le cambió la configuración ahí en las palomitas? Y aunque Dios lea su oración, no se iluminan muchas veces las palomitas, porque le cambió la configuración para que no muestre cuando lo leyó usted. No se me vaya a distraer y empiece a cambiar las configuraciones de los dispositivos, ¿ok? Porque Dios se mueve en el misterio, porque en el misterio opera la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice la Biblia que aquel que busca a Dios debe de creer que Él es, y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos buscan a Dios en este lugar? Entonces debe de haber certeza, y no debo de tener ese espíritu de rechazo, decir: Señor, se me hace que no me escuchas porque no se han iluminado las palomitas. El único problema que puede haber en su oración es el primero, y ahí es donde tiene que corregirse. Dígale al Espíritu Santo: Señor, ¿cómo está mi oración? ¿Está en relojito o ya están las dos palomitas allá en el cielo? Pregúntele al Señor, el Señor se lo va a mostrar, porque Él no quiere dejarlo como está. Lo ama como está, pero Él quiere llevarlo a niveles más altos. Amén. Hay muchas cosas que pueden estorbar o detener el proceso de una respuesta. Tenemos que perseverar porque no sabemos, inclusive, si estamos enfrentándonos en una guerra espiritual. Hay un ejemplo muy preciso en el libro de Daniel, en el capítulo 10 de Daniel. Hay un ejemplo cuando Daniel había recibido la palabra del Señor, una visión muy clara. Vino una carga muy fuerte sobre la vida de Daniel, el profeta, pero por 21 días estuvo en oración y en ayuno. Y dice en el versículo 12, Daniel 10:12, que desde que Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero después dice: pero el príncipe de Persia se había opuesto para que yo llegara. Es decir, el mensaje de Dios fue liberado desde el momento que Daniel se dispuso a humillarse. Pero había una guerra en los cielos que estaba deteniendo que el mensaje de Dios llegara a la vida de Daniel. Entonces tenemos que perseverar porque no sabemos cuándo estamos en una guerra espiritual.
Y probablemente nosotros siempre vamos a estar en un tipo de guerra espiritual, en un tipo de batalla espiritual, pero tenemos que perseverar en el nombre del Señor. Yo recuerdo hace algunos años el Señor nos permitió estar pastoreando en la ciudad de Aguascalientes y Dios había puesto la visión de abrir un colegio cristiano. Muy fuerte, muy clara, pero no había ningún colegio cristiano, había uno, pero no era 100% cristiano. Está raro eso, ¿eh? Pero bueno, es como los hermanos que son primos pero no hermanos. No se crea, ese es otro tema. El punto es que Dios puso eso en nuestro corazón y la oposición era tremendísima. Había todo tipo de guerras y de batallas que me tomaría mucho tiempo explicarles. El punto fue que recuerdo que al final del ciclo escolar, en aquel año, porque no nos daban la validación de los estudios, había situaciones allí de oposición muy fuertes. Y entonces había algunos padres de familia que aunque sabían todas las condiciones, empezaron a desfallecer en su fe. Y eso provocó cierta inestabilidad. El punto es que yo recuerdo haberle reportado al apóstol Alfredo Ferrara en aquel entonces, y le dije: pastor, he agotado todos los recursos, he agotado todas las opciones y creo yo que tengo que cerrar. Tengo que cerrar y después me reagrupo. Vamos a esperar un año más, nos reagrupamos y volvemos a darle hacia adelante. Y el pastor Alfredo dijo: vamos hacia adelante, esperamos en eso. Yo recuerdo que yo seguí mi vida ministerial como si nada, pero como a la semana yo estaba en oración delante del Señor, no orando por eso, y el Señor, vino la palabra del Señor y me dijo: mas el justo, cuando estábamos orando por el tema después empezamos a orar por el tema de la escuela, y me dijo el Señor: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Y me vino un terror, porque el Espíritu Santo me dijo: estás queriendo retroceder y esto no me está agradando. Y en ese momento me levanté, me recuerdo de la oración, estaba de rodillas, me levanté y dije: Señor, vamos adelante. Ya le había dicho el apóstol Alfredo que vamos a cerrar. El Señor dijo: ve hacia adelante. A la semana estaba en un congreso estatal cristiano que habíamos hecho la alianza de pastores, donde en la inauguración iba a estar el gobernador del estado. Para todo esto yo había buscado más de 2 o 3 veces reunirme con el director de educación del estado y no me recibió. Una vez me recibió uno de sus secretarios y me dice, naturalmente no digo ni el año, ni digo nombres, no digo nada. El punto es que me recibe uno de los secretarios y me dice, yo iba con mi director académico, me dice: pastor, esto no se arregla sino con dinero. Y yo me quedo callado y él me ve callado y yo nomás lo veo a los ojos y como a los 3 segundos sonríe: pero en esta administración así no nos llevamos. Le corrige, ¿verdad? Le dije: sí, efectivamente, nosotros venimos aquí por la vía legal para buscar la validación de nuestros estudios. Bueno, el punto es que nunca me recibió el director de educación. Llegué al congreso, estaban todos esperando al gobernador y de repente el presidente de la alianza presenta, yo estaba buscando al gobernador y presenta, había una delegación, pero no está de dignatarios, pero no estaba allí el gobernador. Entonces presenta y empieza a una persona, a la persona, el director de educación, que fue a ese lugar para representar al gobernador, y me abstengo de nombres otra vez. Y entonces dice: y es hermano en Cristo en la fe. Y lo recibe y todos aplaudiendo, y yo ahí estaba abajo. Hace una semana estaba orando al Señor, hace 2 semanas había renunciado al colegio, hace una semana el Señor me jaló las orejas después de varios años de luchas, y después estoy escuchando que ahí está el director y que es hermano en la fe. Terminándose su participación, yo me fui hacia afuera y le mandé a decir al secretario de la alianza: dame 5 minutos con él, por favor.
Y entonces me dieron 5 minutos y lo saludo y le digo, soy el pastor David Saldívar de Castillo del Rey. Me dice, Castillo del Rey, yo conozco al pastor Roger Woolcott, me congregué con él allá en el Faisán. Le digo, hermano, no quiero, tengo esta situación, dame una audiencia, siento que hay cosas que no nos han entendido bien, tenemos todo en orden, queremos ir hacia adelante en esta visión. Me dice, llámame el lunes, yo te atiendo personalmente. Bueno, para no hacerte la historia tan larga, él lo único que hizo en realidad fue recibirme, no me dio la solución, pero a la semana el Señor abrió la solución y pudimos revalidar y poder poner todo en orden en un periodo de 30 días. Fue algo maravilloso, fue algo poderosísimo. Dios abre puertas en medio de las imposibilidades. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué hace Dios cuando yo persevero? Les digo que aunque no lo haga por amistad, versículo 8, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. ¿Saben lo que significa la palabra audacia? Según el diccionario Oxford, la palabra audacia es la capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. ¿Por qué Dios quiere que perseveremos? Porque Dios quiere levantar hombres y mujeres esforzadas y valientes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios quiere levantar personas que estén perseverando. Siguiente diapositiva. Lo que yo puedo ver es que Dios escucha cuando oramos, porque estaba tocando ahí la puerta aquel hombre. Llegó una persona de imprevisto y no tengo nada que ofrecerle de comer. Y aquel hombre dijo, yo ya estoy acostado con mis hijos, no me voy a levantar, hazle como puedas. No había supermercado en aquel entonces de 24 horas, no tenía nada en la alacena. El pan que se preparaba era un pan que se consumía comúnmente en ese día porque no tenía preservadores y no se podía preservar para el próximo día. Yo no sé por qué ese amigo en especial tenía un pan extra, porque nosotros sabemos quién es ese amigo. Pero lo primero fue que lo escuchó. Y cuando sabemos que Dios nos escucha, nuestro nivel de fe y de esperanza se eleva. ¿Qué hace Dios cuando perseveramos? La primera cosa es que Dios escucha la oración de su pueblo. Amén. Dice la Biblia en Romanos 10:11, todo en el que en él confía jamás será avergonzado. Si usted ha puesto su fe en Dios, usted no va a ser avergonzado, mi amado. Siguiente diapositiva. Dios se levanta cuando oramos. Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará. Y si algo quieres lograr en la oración, mis amados, es lograr que Dios se ponga de pie en su trono. ¿Recuerdan la oración de Moisés en el desierto? Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen, sean lanzados como el humo, derretidos como la cera ante la presencia del Señor. Dios se levanta cuando nosotros oramos. Dios se levanta a prestar atención a nuestra oración. Si sigues tocando la puerta el suficiente tiempo, Él se levantará. Siguiente diapositiva. Dios abre puertas de provisión cuando oramos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Dios abre puertas de provisión. La oración es un medio para que Dios pueda ser glorificado. Si tuviéramos todo a nuestro alcance, no tuviéramos que depender de Él. Pero por cuanto no tenemos todo a nuestro alcance, la oración es un medio para que Dios pueda ser Dios
y nosotros le podamos conocer. Por ende, Dios se levanta para abrir puertas. Dice Efesios 3 del 20 al 21: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es más poderoso para hacer más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos o pensar, porque Él quiere llenarnos de toda la plenitud. Y ya por último, vamos cerrando. ¿Cuál es? Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características de la respuesta de la perseveración? La primera es que Dios no nos va a timar con una respuesta falsa. Dice Lucas 11:11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Sabía usted que en Palestina, en los tiempos de Jesús, y aún hasta el día de hoy, en las costas, así costas como aquí la Riviera Maya, ahí del Mediterráneo, de Palestina, del territorio de Israel, había unas piedras que tenían una forma que parecían pan? Y mucha gente comúnmente podía ver una piedra tirada y pensaba que era pan y la agarraba, pero realmente terminaba siendo una piedra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me enseña esto? Que Jesús no se va a burlar de ti cuando tú te presentas a Él en oración. Él no te va a dar una piedra cuando tú le pides un pan. En el corazón de Dios está su mejor interés por sus hijos. En el corazón de Dios está su mejor interés por sus hijos, y no nos va a timar, no se va a burlar de nosotros, no nos va a engañar, no nos va a dar algo muerto, nos va a dar pan de vida. La segunda cosa, Dios no nos va a dar algo que nos va a hacer daño. En el siguiente versículo: o si le pide un huevo, le dará un escorpión. En el mismo ejemplo hay un tipo de escorpión que cuando se enrosca y no está en posición de ataque y que es blanco, parece un huevito. Y si un niño inocente llega y agarra lo que piensa que es un huevito, ese escorpión le puede picar. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros podemos estarle pidiendo a Dios cosas que no es para nuestro beneficio. Y por consecuencia, Dios, les dije al principio, o Dios va a corregir su oración, o Dios va a perfeccionar su oración, o Dios se la va a contestar. Una de las maneras, pero no hay oraciones que no queden contestadas cuando uno está prestando atención. Ahora, si tú no te das por enterado, pues ese ya es problema nuestro. Pero si Dios te está comunicando a través de su palabra, y te está comunicando a través de las circunstancias, y te está comunicando a través de tus autoridades espirituales, que lo que estás pidiendo no es para tu mejor interés, y todavía estás terco, es como querer agarrar ese huevo que es un escorpión, y lo vas a agarrar y te va a picar y te va a hacer daño. Pero Dios no te lo va a dar, ya va a ser tu perseverancia sin Dios que te va a llevar a alcanzarlo. Por eso lo más importante en la oración es que la relación, para que en la relación pueda Dios corregir lo que tenga que corregir. Y por la siguiente descripción de los tipos de oración ante nuestra perseveración: o si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Bueno, aquí se refiere a una anguila probablemente. Una anguila según la ley, era una de esos animales de agua con una descripción que lo hacía un animal inmundo. Entonces, lo que me enseña esto es que Dios no nos va a dar algo que no sea conforme a su propósito. Dios me va a dar el pescado que yo necesito en ese momento. Entonces, Dios no solamente está interesado en contrastar la posible disparidad entre lo que pedimos y recibimos, sino también utiliza los 3 alimentos de la canasta básica de un hogar para ilustrarnos que la oración es un medio para nuestro sustento espiritual. Eso es lo que nos está mostrando.
Y la última diapositiva, por favor. Quiero que pongamos un enfoque en el significado de esos 3 panes. Entonces ya escuchamos la historia, ya la leímos. Jesús ilustra a través de aquel hombre que está en casa, ya su día se había acabado y de repente le tocan la puerta. Y era un imprevisto, importuno, que lo metió a una imposibilidad. No tenía cómo atenderle. Era deshonroso para alguien recibir como anfitrión a alguien que venía probablemente de un viaje largo, porque se le hizo tarde, se demoró y llegó a la medianoche. ¿Qué es lo que haces ante esas situaciones? ¿A quién buscas? Fue a su amigo y fue a tocarle la puerta de su amigo, pero su amigo ya estaba en cama con los suyos, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que siguió insistiendo y que no se levantó por ser su amigo, pero él sí se atrevió a pedirle a él porque era su amigo, y le dio a todo aquello que él necesitaba. Y vemos que lo que le dio fue un sustento. Pero Jesús termina con este versículo bíblico para cerrar la enseñanza, y dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Al final del día, lo que Dios quiere en nosotros es darnos un sustento. El Espíritu Santo es un sustento oportuno. Diga conmigo: sustento oportuno. Es una presencia de Dios sobrenatural que nos transforma y nos guía a todas las cosas. Queremos terminar en esta hora orando que podamos nosotros acercarnos a Él, a nuestro Padre Celestial. Y si usted tiene alguna imposibilidad, le llegó un imprevisto que lo llevó ante una imposibilidad, quiero que hoy en día podamos poner nuestra mirada en nuestro Padre Celestial y podamos nosotros tener la confianza de que Dios es un Padre que nos da el ejemplo. Si usted, siendo pecador, contrastes, una vez más, el contraste, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará? Y luego dice, Él se va al centro, Él se va a la fuente, el Espíritu Santo. Lo que hoy queremos pedirle a Dios por sobre todas las cosas, ¿sabe qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Es la llenura del Espíritu Santo. Y ¿saben qué? Yo puedo hacer un llamado específico, y ese llamado específico a lo mejor le va a quedar a uno o a dos de los que estamos aquí. Pero el llamado de ser llenos del Espíritu Santo, ¿quién no lo necesita? Todos. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos, porque usted, lleno del Espíritu Santo, puede hacer y lograr todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana y vamos a presentarnos delante de Él.